Muy buenas noches a todos los líderes para el Bicentenario presentes en esta sala Zoom y buenas noches a todos los compañeros UNI y demás compañeros que nos acompañan vía la transmisión de Facebook. El día de hoy tenemos el honor de contar en este diálogo con el rector de la UNI, el doctor Alfonso López Chau, y con el arzobispo de Lima, el monseñor Carlos Castillo. Por favor, doctor Alfonso López Chau, bienvenido. ¿Su audio, doctor? Ahora sí, ¿no? Estaba pensando en algunas ideas que han estado durante la campaña electoral que hemos tenido y quiero agradecer a Dios por el resultado, por supuesto. Una de las cosas que habíamos dicho, que la crisis fundamental que vive nuestro país, decíamos nosotros, es una crisis de élites económicas, políticas y sociales, una crisis de vanguardia, de liderazgo. Y que las élites pueden ser bienhechoras o malhechoras. Si malhechoras, es una desgracia para el país que la sufre. Pero si las élites son bienhechoras, es una bendición para el país que tiene tal calidad de élites. Pero ocurre que esto se da en un momento muy especial de la humanidad. Y la crisis de la humanidad, los problemas de la pandemia, los problemas del medio ambiente, aluden a muchas cosas. Entre esas cosas yo estaba reflexionando, hasta donde recuerdo, que en la antigüedad cuando se ordenaba un caballero, se le ponía la espada en el hombro y palabras más, palabras menos se le decía: sé valiente, protege a los débiles, protege a tu pueblo, vive con honor, y si haces eso, solo tendrás el agradecimiento de tu pueblo y nada más. Bellas palabras. Desde entonces los tiempos han cambiado. Pero igualmente está reflexionando algo que decía en su tiempo Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa decía: sé tú tuyo y yo seré tuyo. Se imagina un diálogo entre Dios y los hombres y más o menos dice que a todo le da una definición, pero a ti, ser humano, no te he dado nada, pero te he dado tu libertad, con arreglo a la cual puedes inventarte incluso los sistemas sociales que más se acomoden a tu condición de ser humano. Y luego de decir esto, para mí una frase hermosa, le dice: sé tú tuyo y yo seré tuyo. Que yo lo entiendo como: sé un ser humano, y si eres un ser humano, yo, Dios, estaré contigo. Impactante para mí. Pero luego el Papa Francisco llega a decir en Laudato Si, la encíclica que todo el mundo debiera leer, llega a decir cosas como esta: la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, de producción y de consumo. Cuando salió esta frase, mucha gente lo criticó. Y posteriormente en Fratelli Tutti llega a decir: además, ya no hay lugar para diplomacias vacías, para disimulos,
para doble discurso, para ocultamientos, para buenos modales que esconden la realidad. También fue criticado. Pero yo quiero finalizar diciendo ahora lo siguiente. Busquen, jóvenes, el último número de la revista Finanzas y Desarrollo del Fondo Monetario Internacional. En el último número dedicado a la sostenibilidad ambiental, hay palabras más fuertes que las que acabo de decir. Espero que no se diga ahora que el Fondo Monetario es caviar, es de izquierda, XXX. Lean el último número. Es muy desafiante, muy estimulante y apela gigantes. Yo creo que la juventud hoy día tiene que estar al tanto de lo que está ocurriendo. Y si la juventud de la UNI fue capaz de ingresar a la UNI con mucho esfuerzo, yo creo que es capaz de mucho más cosas. Y lo ha demostrado con los líderes del Bicentenario. Monseñor, ayer estuve en una reunión con un líder importante de las universidades de Hispanoamérica. Y en el diálogo yo les dije lo que quiero repetir hoy para finalizar. Les dije, a la UNI ingresan pepitas de oro. No es fácil ingresar a la UNI. Algunos postulan 2, 3, 4 veces, pero finalmente consiguen el objetivo. Y la población de la UNI, en promedio, con altibajos, es una población de escasos recursos económicos, lo cual hace mucho más grande el mérito. Hoy me acabo de enterar, hoy hace 2 horas, que un egresado de la UNI, Jesús Chumbipuma, de la Facultad de Ingeniería Mecánica, ha participado y ha ganado el concurso con el primer puesto en robótica de niños. Y eso lo ha dirigido un egresado de la UNI, que trabajó conmigo durante mucho tiempo. Esta es la juventud, Monseñor Castillo, que lo va a escuchar a usted con mucha atención. Lo va a escuchar usted seguramente con mucho placer. Se los dejo. Y quiero recalcar, fue el primer puesto mundial, Jesús Chumbipuma, mundial. Mañana voy a hacer noticia en la Gaceta de la UNI. Espero que disfrute, Monseñor, el diálogo con esta juventud. Son las de oro que tenemos en la UNI y son las pepitas de oro de nuestro querido país, tan necesitados de líderes científicos, tecnológicos, ingenieros, pero sobre todo humanistas, con una idea de lo que significa responsabilidad social. Los dejo, Monseñor, en sus manos a estos jóvenes para que conversen con usted. Melissa, muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Gracias, rector. Señor rector, le estoy sumamente agradecido por estas palabras y además es un honor para mí realmente escuchar la voz de estos muchachos de oro que hacen este esfuerzo tan grande y que entregan toda su vida para poder abrir nuevos caminos para nuestro país. Yo le agradezco esta invitación y espero que podamos juntos seguir buscando, y especialmente con una universidad que nos ha dado tanta imaginación, ¿no? Yo siempre les digo a los ingenieros de la Católica, ¿no? Para ser ingeniero se necesita ingenio. Y ese es el ingenio que siempre ha venido de la UNI por muchos años. Y estamos muy agradecidos a la labor de ustedes y al esfuerzo de estos muchachos que de la vida cotidiana de nuestro pueblo, pues tienen todo un alma dedicada a nuestro país, toda su vida, todo su ser. Muchísimas gracias. Estimado Monseñor, estimado
Rector, si les parece, podemos de manera introductoria, antes del diálogo, proyectar un breve minuto de 3 minutos donde se muestra la participación de la comunidad de la UNI el año pasado en las marchas de noviembre. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, por favor, el comité de protocolo, gracias. Todos saber, ahí vamos a ver. Todos saber, ahí vamos a ver. En la plazuela de Guarda, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillito, flor de retama. Donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Allí distinto florece amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillito, flor de retama. Allí distinto florece. Quiero hacer un viva, pero este viva que llegue a sus corazones, que llegue a su vida. ¡Que viva Brian! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y luchar! ¡El deber estudiantil! ¡Estudiar y luchar! ¡El deber estudiantil! La sangre del pueblo tiene rico perfume. Y a espinas violetas, geranios y margaritas, a purpúrea una pinta. Huele a jazmines violetas, geranios y margaritas, a púrpura y dinamita. Y carajo, a púrpura y dinamita. Y carajo, a púrpura y dinamita. Muy bien, hemos proyectado la participación de los estudiantes en general de la universidad, estudiantes y algunos docentes que se acercaron el año pasado a cercanías de la avenida Bancay para expresar su voz acerca del golpe de Estado realizado el año pasado. Entonces, de esta manera introductoria, por favor, empezamos el diálogo con el Monseñor Carlos Castillo. Bienvenido nuevamente, Monseñor, lo escuchamos. Gracias, Melissa. Gracias, don Alfonso. Muchachos y muchachas, muchas gracias por estar juntos esta noche. Cuando hace un año nos reunimos con la primera promoción de líderes del Bicentenario, había ya sucedido las manifestaciones únicas en la historia del Perú, las más grandes que ha hecho la juventud en toda la historia bicentenaria, y quizás desde la colonia y desde el incanato. Y esto es algo sumamente importante porque
nos muestra una juventud que sabe amar con el corazón, en esa frase preciosa de Inti diciendo, mamá, me voy a ver a mi patria y si no regreso me fui con ella. Esa defensa de la patria, ese amor por la patria es algo entrañable y de eso vamos a hablar hoy día porque no hay manera de comprender la realidad, especialmente en lo que don Alfonso ha llamado las élites. No hay manera de tener élites favorables a nuestro pueblo, sino de su entraña. Y desde una mirada que brota de las entrañas mismas del ser humano. También Einstein nos decía, ¿no es cierto?, con todos los errores que tuvo también, ¿no? Recuerden siempre su humanidad y olvídense del resto. Por eso hoy día vamos a refrescar algunas ideas que tratamos el año pasado, vamos a cruzarlas con cosas nuevas y vamos a tratar juntos de reflexionar más a fondo para ir delineando algunas posibilidades a través del diálogo, porque solamente una cosa tan compleja como la que estamos viviendo se resuelve con la compañía de todos, con el diálogo, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, como bien lo ha mencionado nuestro rector. El concurso de todos en la solución de los problemas es el pan cotidiano de esta época. Así como mentes ilustres, ilustradas, inauguraron la época moderna, al fin de la modernidad, y el inicio de una época que todavía no hemos nombrado cómo se llamará, vamos a realizarla justamente con el concurso de todos. Quería tocar algunos puntitos que podían ser motivadores de una reflexión y a partir de allí abrimos el diálogo. El primero es una cosa que toqué el año pasado y que ahora quisiera repetir porque es muy importante. ¿En qué crisis estamos? Don Alfonso refirió a una crisis amplia, grande, en la cual se sitúa también nuestra crisis específica de peruanos. Fernand Braudel, que es un estudioso de historia, uno de los grandes historiadores franceses, decía que había crisis de 20 años o de 50 años, que son crisis más temporales, pero hay crisis de larga duración. Y estamos en una de ellas. Estas crisis ocurren en la humanidad cada 400 o 500 años. Estamos en una de ellas. Estamos en una crisis del fin de una época que evidentemente siempre tendrá aspectos interesantes ocurridos, pero también tiene algunos defectos fundamentales. Y el ser humano está llamado, en una época como la que estamos viviendo, a encontrar nuevos nortes y nuevos fundamentos. En las crisis que llamamos también epocales o de larga duración, justamente uno de los problemas más serios es el hundimiento de ciertos fundamentos que se consideran como absolutos, sobre los cuales descansa toda la época. Todos ustedes recordarán la frase de Descartes, pienso, luego existo, ¿no? O sea, la humanidad se guía por su propia existencia, en su propia existencia por el pensamiento y, en cierto modo, impone su pensamiento autónomamente respecto a las autoridades externas, como puede ser la autoridad religiosa o los prejuicios o las costumbres, y impone un criterio propio. Justamente lo que está en crisis hoy día es eso, que solamente podamos recurrir a los criterios que inventamos nosotros o que descubrimos individualmente y los aplicamos desde las mediciones que podemos hacer a través de las intuiciones de espacio y de tiempo a la realidad.
La época anterior, la época de la Edad Media, se basaba en otro principio. Para existir necesitamos contemplar la realidad y aprender de ella. Por eso se habla de las leyes de la naturaleza y se habla de la ley natural. La época moderna, más bien, plantea la constitución de elementos a priori de posibilidad del conocer, que evidentemente también han sido muy importantes para el desarrollo de la ciencia, eso es indudable. Sin embargo, eso aplicado a todo genera una serie de problemas, sobre todo cuando solamente el ser humano se convierte en una especie de calculador que no pondera sabiamente y que rechaza en cierto modo la sabiduría para poder más bien reemplazarla con un tipo de descubrimiento que ciertamente es importante, pero que siempre es limitado porque, como ustedes si son buenos científicos lo saben, la ciencia no generaliza, la ciencia dice en estas condiciones concretas esto se puede descubrir y se puede realizar. Se puede ir aplicando a otros niveles, pero siempre hay que tener cuidado para considerar circunstancias concretas, porque, digamos, la ciencia no es filosofía, ¿no? Pero muchas veces sucede que en la producción muchos actos científicos han sido usados para ciertos intereses y entonces se han generalizado, ¿no? Que es lo que pasa ahora con la generalización de la explotación, usando la ciencia, pero que a la vez ha envuelto a la ciencia en un enredo muy grande, ¿no? Por el tipo de desarrollo económico que está depredando, y la ciencia de alguna manera ha contribuido a eso sin quererlo inicialmente como ciencia. En ese sentido, hoy día estamos con un problema grave de que los intereses se han cruzado, ¿no? Con, podríamos decir, la búsqueda de la verdad. Y ahora no prima en esta etapa final de la historia moderna, no prima la verdad o la búsqueda de la verdad, sino mi verdad, de tal manera que no existe, cada vez se elimina la comprensión del conjunto de lo que es común a todos. Y esto está desarrollando un subjetivismo enorme que lleva al encerramiento de las personas en sus propios intereses y a considerar que el otro y los intereses que puede tener no cuentan, sino los míos. Y entonces es algo así como una lucha permanente, una especie de selva o de caos en el cual no hay posible solución porque todo se polariza. En ese sentido, hoy día estamos enormemente desafiados porque las consecuencias de un excesivo subjetivismo que es propio de la época moderna, basado en el individuo autónomo, necesita, digamos, puntos nuevos de referencia para poder superar la parcialidad que no ve el conjunto y que se ciega del conjunto. En nuestra historia del conocimiento y en nuestra historia universitaria, ha sido una cosa muy interesante que nuestras universidades siempre han puesto el conocimiento que viene de otros países a prueba de la realidad de nuestro país, ¿no? Y muchas cosas digamos, que venían de fuera, pues no se pueden aplicar porque nosotros somos distintos, ¿no? Es el caso de la rueda, ¿no? La rueda la usan en Europa porque Europa mayoritariamente es plano, ¿no? En nuestro país usar la rueda es una tragedia histórica en los Andes, porque todo se viene abajo, ¿no? Necesitamos otras formas, por eso hay la chaquillacta y otro tipo de instrumentos. Y todavía hay que construir otros instrumentos científicos que se adecúen a la forma, diríamos, quebrada de nuestro país, ¿no? Eso tanto en la UNI como en San Marcos, como en la agraria, es muy fuerte la búsqueda de adaptarnos a la realidad para considerar y concretar una ciencia que sea adaptada a nuestra realidad, ¿no? Y ahí es interesante porque el sentido de realidad, a pesar de que vivimos una época subjetivista y que nos ha influido enormemente en el Perú, también es cierto que en el Perú siempre ha habido el desafío de la realidad que nos ha obligado
a aprender y desarrollar un conocimiento con características propias, y que quizás sea realmente una de las fuentes para que ustedes como generación también puedan seguir en ese camino que ha sido hecho por muchos otros peruanos que hemos heredado y que estamos llamados a continuar. En ese sentido, hoy día estamos como necesitados de encontrar los nuevos principios sobre los cuales ha de vivir la humanidad del futuro. Y en ese sentido, hay una necesidad de superar el concepto de ser humano como sujeto dominador que solo piensa para existir e impone sus pensamientos. El problema de la complejidad en que ha entrado toda la humanidad ya en este momento a nivel mundial es que se requiere no solamente ya de pensar, sino de sentir de otra manera, de tener una sensibilidad capaz de comprender la complejidad desde dentro, no desde fuera. Yo he estado viendo esas propuestas, esas 45 propuestas que han tenido en su cabildo, y es muy interesante todas las cosas que ustedes proponen para desarrollar la promoción científica de los estudiantes a través de una serie de conexiones. Me parece justamente interesante porque ustedes se han puesto a conversar juntos y a acordar juntos qué cosa proponer, ¿no? Por eso tiene la forma de cabildo. Nosotros le llamamos al cabildo ahora en la iglesia sinodalidad, ¿no? Es una especie de sínodo, un camino juntos y una conversación junta para encontrar qué cosa nos es común. O sea que en la iglesia es bien difícil porque toda la vida hemos pensado que desde arriba para abajo se dan todos los dogmas y se deduce todo lo que hay que hacer, ¿no? Que es una manera equivocada de concebir la verdad revelada de Dios, ¿no? No es de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, al contrario. El Papa le llama el triángulo invertido, ¿no? Es decir, partir de la verdad que está diseminada en la realidad y que Dios la comprende desde el corazón, de la propia realidad, ¿no? Es otra visión de las cosas, otra manera de entender a Dios también. En todo caso, sí estamos necesitados ahora de ir generando en una crisis extrema un avance que nos haga salir de eso que llamó don Alfonso, perdón, llamó la élite que perjudica, la élite que malogra, que destroza, ¿no? ¿Por qué? Porque está totalmente lejos de la realidad. Yo le llamo elitismo estrecho, ¿no? O élites incapaces de abrirse para recomprender la realidad desde lo más profundo. Al inicio de la era moderna, no solamente existió Descartes, existieron otras personas que pensaron con otra cabeza las cosas. Concretamente un científico llamado, apellidado Pascal, ¿no es cierto? Blaise Pascal decía que en el ser humano existían dos espíritus, no uno. El espíritu de fineza y el espíritu de geometría. Por la geometría uno podía demostrar las cosas, pero por la fineza puede intuirlas y captarlas desde de un solo golpe, dice en sus pensamientos Pascal. Y justamente el tiempo actual es un tiempo para desarrollar el espíritu de fineza que permite una mejor geometría. Entonces, una época de larga duración implica un esfuerzo de apertura a la realidad para comprenderla y, en cierto modo, unir y no separar lo que fue la contemplación premoderna, aplicándola a la complejidad que hoy día vivimos y que requiere ver y sopesar distinto tipo de cosas. Por lo tanto, hay una mayor unidad y una menor separación entre lo que llamamos normalmente en el lenguaje cotidiano ciencia y sabiduría. La sabiduría está sumamente ligada, ¿no?, también a la ciencia. Es más, muchos de los principios científicos, o casi todos, dependen en gran parte
de la sabiduría, de la intuición. Por eso esa famosa frase de que los principios no se demuestran, ¿no? Se postulan. Y después, a partir de esos principios, son principios no demostrados, ¿no? ¿Por qué? Porque son intuitivos. Y la gran grandeza del ser humano está en la capacidad de maravillarse, de ver la realidad y emocionarse y decir, aquí hay algo interesante. Y eso es lo que está pasando con ustedes también, con la nueva generación. Ahora que han pasado los videos, fuera de que me he emocionado mucho, por Inti, por Brian y por todos ustedes que han estado comprometidos firmemente en amar este país, a mí me parece que ustedes tuvieron hace un año la intuición de maravillarse en medio de la situación difícil de que era posible hacer algo nuevo, algo distinto. Ese es mi primer punto. Mi segundo punto es manifestarles que ya en concreto en la crisis global que vivimos en nuestro país, que muy bien ha sido señalada por don Alfonso como una crisis de élites respecto de una realidad muy compleja que no se logra abarcar, y entonces hay un problema de cómo la élite se pone a la altura. Estamos viviendo una polarización muy grande y es muy triste ver que las élites que deben ayudar a solucionar los problemas con ponderación se polarizan más y más y asusan más la polarización en vez de tranquilizar y mostrar nuevos rumbos. Cosa que gracias a Dios no está pasando con ustedes. Es muy interesante que el año pasado cuando salieron a la marcha, la habían preparado con lujo de detalles para que no hubiera nada grave. Y la hicieron por todos los medios que tienen ustedes como jóvenes ahora, ¿no? Yo por eso es que descalifico completamente a quien dice que era una marcha manipulada y amañada por los comunistas. Hay nada, era una marcha ciudadana. Si tenía el 86% de la población apoyándola. O sea, nunca había una cosa así en el país. Y entonces esta actitud de ustedes, de los jóvenes, fue justamente la de tratar de hacer una expresión inicial de manifestación pública de lo que se siente como común. Nunca nos sentimos más unidos y más peruanos, ¿no? Yo lo digo porque como obispo mismo tuve que intervenir porque veía cómo estaba siendo reprimida, maltratada la juventud. Y me pareció justamente que aquí había sí una cosa genuina, que no estaba basada en la politización partidaria, sino en el bien común. Esa actitud, diríamos, es la actitud que podríamos decir es capaz de generar algo realmente nuevo. En las grandes crisis históricas, esa capacidad de maravillarse es la que tiene el comando de las cosas. Que curiosamente, lo quiero decir en forma un poco descriptiva, no tiene que ver solamente con el conocimiento, sino con el sentimiento más hondo que tenemos los humanos, ¿no? Estos últimos días estaba estudiando, porque tuve que ir a Europa para dar una charla sobre la teología moral, con otros estudiosos de teología moral, y hay un punto muy importante. Toda la modernidad trata al ser humano a partir de su nacimiento hasta la muerte. Y eso lo hereda también, evidentemente, de los clásicos. Nos hemos olvidado de lo prenatal. Es decir, desde que el ser humano es fecundado hasta que nace. Y en ese tiempo, y eso es los estudiosos ahora de la parte moral, del aspecto moral del ser humano, anclan nuestra capacidad de actos morales a partir de la intuición de gratuidad que tenemos antes de nacer. Es decir, cuando la mamá nos tiene en su seno, en su panza, como decimos los peruanos, ¿no? Y allí nos da su sangre, nos da sus palabras, su canto, y nos da su aire. Respira por nosotros,
nos comunica fluidamente, gratuitamente el amor, y simultáneamente la sangre y la vida, y simultáneamente nos canta, nos dice, y su palabra nos ordena los ruidos que existen, nos hace prestar atención. Esas cosas se llevan para toda la vida siempre. Y uno de los problemas más serios en las épocas de crisis es, por un lado, la desesperación que impide sentir la hondura, y simultáneamente tiene un aspecto positivo, y es que los extremos generan cansancio, vulnerabilidad, y tienen la potencialidad de la solidaridad y de la fraternidad. Esa es la razón por la el Papa Francisco, viendo la situación crítica que había en todo el mundo y los encerramientos polares que hay con los populismos actualmente en todo el mundo, él dice justamente, no quiere decir que vamos a vivir toda la vida peleándonos, sino que la pelea finalmente lleva extremos, el extremo cansa, y después derrotados todo el mundo empieza a abrazarse para ayudarse. Pero no esperemos a que el caos nos vaya a destruir, porque si no, sí no tenemos ni posibilidad de abrazarnos nunca. Hay que ver cómo se hace que lo polar pueda desentrañar lo mejor y hacernos posible de salir de nosotros mismos. En ese sentido, con el devenir de la pandemia que hemos vivido en el Perú, evidentemente la polarización ha empezado sobre todo con intereses propios que, en vez de llamar a comprender qué está pasando realmente y cuáles son los problemas, enceguecidamente algunos han querido polarizar. Yo siento que la mayor parte del país no está polarizada, pero sí algunos que asusan eso y que además controlan los medios que permiten permanecer todo el tiempo polarizados, dar la impresión. Y la prueba de esto ha sido que en las últimas elecciones, más allá de quién ha ganado, lo más importante es la revelación de otro sujeto que también está en movimiento en nuestro país, que es la gente que está en los márgenes. Y eso nos ha sorprendido a todos, ¿no es cierto? Independientemente que hayan acertado o no, si era o no el mejor candidato, ¿no? Porque evidentemente estamos viendo muchas deficiencias, pero como hecho es tan macizo como la marcha de los jóvenes. ¿Por qué? Porque es un voto marginal, viene de los campesinos, de las zonas marginales. Y las zonas de ciudad que tienen más consistencia económica, digamos, han tenido un voto distinto, ¿no? Más allá de quién haya sido elegido, no me interesa a mí en este momento entrar en una discusión de tipo político. Pero sí me parece importante esto. ¿Por qué? Porque un tiempo de crisis es un tiempo en donde se manifiestan nuevos sujetos. Y especialmente se pueden manifestar los que más sufren. Y este es un tiempo entonces para atender no solamente las demandas, sino lo que quieren decir esas demandas. Por una cosa es una demanda inmediata, ¿no? Queremos comer, por ejemplo, ¿no? Los comedores populares, por ejemplo, las ollas comunes ahorita están un poco vacías y la gente necesita que las llenemos, que las ayudemos a llenar. Pero lo más importante es lo que quiere decir, además de que tenemos que llenarlas, ¿no? Que está muy bien que llenemos y ojalá cada vez más. Pero lo que quiere decir eso es que estamos necesitados de ser solidarios. Es muy curioso que el clamor popular pide un valor. Detrás del llamado hay una actitud humana distinta. Por eso es que, decía anteriormente que la moral no es una cosa, una norma, sino brota de una inspiración más honda, brota de las entrañas. El que todos tengamos una experiencia de haber nacido y habernos preparado 9 meses en un vientre de una madre, genera en nosotros capacidad de visualizar sensiblemente la realidad, de inspirarnos para poder responder a ella, ¿no? Y eso nos pasa en todas las cosas, y ahora estamos a punto de empezar algunas decisiones sobre cómo debe ser el país futuro. Y necesitamos, para tomar una decisión, más bien inspirarnos antes de tomarla y mirar con sabiduría, con hondura,
antes de apurarnos, porque el apuro es el que genera luego confusión. La detención, podríamos decir, meditativa, es sumamente importante. En ese sentido, quería hacer una reflexión breve sobre el pensamiento histórico de Basadre, que tuvo la capacidad de unir tres cosas muy importantes y que es un aporte para nuestra vida y para todos ustedes que, siendo científicos, están ávidos de situar en esta nueva perspectiva su ciencia. Hay dos maneras de ver la historia en el último tiempo que se han hecho famosas. La que conocemos y que todo el mundo ha rechazado porque realmente ha sido tremenda las consecuencias, las que están unidas a Abimael Guzmán y su grupo, ¿no? La historia es solo injusticia y opresión y la solución es la mágica revolución, ¿no? Y haciendo revolución podemos acabar con las injusticias y surge, ¿no? La nueva sociedad. Heredada evidentemente de una tradición histórica que tiene mucha importancia porque abrió las pistas de reconocer que las injusticias existen, pero se trató con métodos que finalmente conducían a una visión del Estado como un objeto a destruirse. Y no ver también cómo los estados, como en nuestras naciones, van construyéndose poco a poco con algunos espacios propios que nuestros pueblos han ido logrando. Esta es una primera visión. Una segunda visión es la que hemos tenido en los últimos años. Creo que el líder que más la incentivó fue Alan García, ¿no? Que desgraciadamente perdió la vida en forma un poco dramática, ¿no? Que es la idea de que el Perú debe ser grande como los grandes países del mundo, aprovechando toda su grandeza anterior en la historia, y para eso hay que tener un milagro económico, como se dice que se logró, y hay que desarrollar al máximo, ¿no? el neoliberalismo. No lo postuló solamente él, otras personas también. Lo cierto es que ese sistema, esa manera de ver las cosas, logró por primera vez en el Perú un crecimiento económico bastante grande durante largo tiempo, pero a un costo muy grande de corrupción, a un costo enorme de deseducación de la población, a una incentivación de las ambiciones y a una reducción de la capacidad, podríamos decir, fraterna de los peruanos, que eran uno de sus adquiridos históricos a través de las comunidades campesinas, de las comunidades autóctonas en muchos pueblos, y las formas de organización popular también tan importantes en los periodos más difíciles de la historia, ¿no? En ese sentido, hoy día, la visión de Basadre, que toma distancia tanto de la visión liberal como de la visión marxista, ha unido tres aspectos que son muy importantes. Primero, el considerar al Perú siempre entre el problema y la posibilidad. Partir de los problemas concretos y ver las posibilidades de desarrollo a partir de esos problemas. Por eso hay una colección que editó el Instituto de Estudios Peruanos que se llamaba Perú Problema. Es una gran colección de textos que nos iluminaron mucho tiempo, en toda 3-4 décadas, ¿no? Perú Problema. Luego está el concepto de promesa peruana, o sea, la historia del Perú como promesa, de la cual habló el Papa cuando vino, ¿no? La promesa peruana. Esto es muy importante porque hay algo de bíblico en ese concepto, ¿no? La Biblia comienza con la promesa que Dios le hace a Abraham. Sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Y la promesa implica una fe en que hay un futuro abierto en donde alguien me ayuda porque me acompaña, me incentiva y me ayuda a cumplir esa promesa. Y por último, hay otro concepto que es el de la muchedumbre en la historia, ¿no? Es decir, el papel que tiene el pueblo en la vida republicana. Quisiera en ese sentido poner atención a que algunas de estas cosas que dice Basadre cuestionan en dos sentidos las dos visiones anteriores. La primera es que cuestiona la idea
de revolución en el sentido de que para poder lograr cosas en el país hay que destruir el Estado. Si el Perú es promesa y hay una muchedumbre que va haciendo la historia, entonces va alcanzando poco a poco, ¿no?, la conquista de la promesa, la posibilidad de la promesa. Y nosotros lo tenemos muy claramente. Yo me acuerdo del año 50, yo nací el año 50, cuando tenía 6 años, mi papá me dice, en tal pueblito han construido su escuela, los campesinos. Y yo le digo, papá, ¿y por qué es tan importante que construyan a los campesinos sus escuelas? Claro, me dice, porque hay unos señores que son gamonales. Mi papá hablaba porque su papá había sido gamonal, ¿no? Había sido dueño de una hacienda, ¿no? Y era una persona déspota, ¿no? Era su padrastro, ¿no? Y me dice, tú no sabes toda la ilusión que tiene el campesino de instruirse y de conocer y de saber. Hoy día tenemos escuelas en todos los pueblos. Cuando se dice hay que destruir el Estado para que haya justicia, ¿va a incluir la destrucción de las escuelas para que después las reconstruya la revolución? No. Ya eso lo ha conseguido el pueblo, hay que mejorarlas, eso sí. Y hay que ver en qué cosa hay que mejorarlas. Esta idea de destrucción es muy grave, por eso es que la perspectiva de Sendero y la perspectiva marxista extrema tiene el problema de la incapacidad de ver lo que ha ido logrando el pueblo a lo largo de la historia. Lo digo, por ejemplo, para nuestro ejército también, ¿no? ¿En qué se basa nuestro ejército? En testimonios de personas que en el momento difícil de la guerra con Chile decidieron, en vez de escaparse, ¿no?, morir por el país para crear un precedente de que es valioso lo que hay que hacer, defender la patria. Y eso ha quedado en nuestra memoria. Una de las cosas más curiosas de nuestro país es que la gente confunde héroe con mártir. Una vez que he pasado por Francia, la gente decía, nuestro héroe es Napoleón, ¿no? Rousseau, Robespierre, ¿no? Son sus héroes. Todos han ganado guerras, podríamos decir, o han implantado ideas importantes, ¿no? Pero no hay la idea de mártir. Y en cambio nosotros tenemos muchos héroes, casi todos, derrotados, pero muertos dignamente. ¿Qué cosa es eso desde el punto de vista de la construcción del país, del Estado? Que inclusive si no tenemos recursos, aunque sea con nuestra vida, ponemos un nacimiento, ponemos un ladrillo. Y muchas veces, como dice McEvoy, la doctora McEvoy, dice, muchos son héroes porque el Estado los abandonó. Y el Estado los abandonó porque estaba en manos de un partido que veía sus intereses y no el de todos. Mucho de lo que tenemos, inclusive las instituciones que a veces nos parecen un poco más sospechosas, ¿no?, como por ejemplo la policía, que siempre tiene errores y cosas terribles, pero hay una base sobre la cual están fundadas que nosotros nos obliga a hacer reformas permanentemente para volver al sentido de las instituciones. En ese sentido, el modo de construir la historia no es por revoluciones, sino por un proceso largo de reformas hechos desde la base de la sociedad, teniendo en cuenta las necesidades progresivamente, con ahínco, con paciencia. Yo entiendo que como uno es joven quiere las soluciones rápidas, pero yo estoy viendo con ustedes, con las iniciativas que tienen y las que leí el año pasado, de los proyectos que tenían para hacer, me parecía increíble cómo ustedes, siendo tan jóvenes, tenían tanta madurez para ir viendo cómo van a inventar cosas que pueden ayudar a progresar, ¿no? Y esa es la forma de hacer la historia de la cual Basadre tiene conciencia, de lo más importante del Perú, el Perú como promesa. Una promesa que se va realizando en cada iniciativa que tomamos. Y allí quisiera recordar a dos personas que han sido muy importantes para que nuestra república, en este bicentenario, tenga posibilidades, ¿no? Uno es Toribio Rodríguez de Mendoza, que fue rector de San Marcos, fue sacerdote chachapoyano, y que ideó una forma de, como era cura, ideó una forma de pensamiento liberal, pero liberal solidario, porque era católico y era sacerdote.
incentivó en todos los alumnos de San Marcos, del Convitorio de San Carlos, incentivó una línea liberal abierta y creyente en cierto modo, pero no integrista, no decir aquí vamos a ser un país católico, sino un país sano, un país de peruanos, en donde puede haber inclusive no católicos, pero lo importante es que estemos todos incentivados a construir juntos las cosas. Y con iniciativas propias. Y luego Francisco Javier de Luna Pizarro, que es antecesor mío en el Arzobispado de Lima, el cual por Toribio Rodríguez de Mendoza presidió el Parlamento, el primer Parlamento Constituyente, en 1822. Javier de Luna Pizarro fue tribuno primero, antes de ser arzobispo. Y Javier de Luna Pizarro, junto con Sánchez Carrión, impulsaron lo que llamamos la república no solamente representativa, sino participativa. De allí que la imagen que se tenía de la república era una imagen en donde siempre los peruanos teníamos acceso porque participábamos en la vida y en el destino de nuestra patria. Y en las decisiones, que es uno de los problemas de nuestra democracia actual. Es una democracia en donde nos hemos limitado a las elecciones y en donde no hay otras formas participativas que necesitamos anchar e incentivar. A partir de ahí, entonces, dos cosas más y con eso quisiera terminar para poder abrir un diálogo. Cuando se nos incentiva en las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, en el caso de la Laudato Si se nos incentiva a tener una visión ecológica integral. Y en la Fratelli Tutti se nos incentiva a una nueva forma de hacer política a través del consenso de las poblaciones. El Papa Francisco está tratando, lo digo ya porque como creyente, pero como aporte también a esta reflexión, incentiva a que todos podamos, diríamos, tener en cuenta siempre lo integral, lo global, mirar el conjunto y mirar lejos, y mirar siempre las particularidades para que cada uno, podríamos decir, por consenso, pueda empezar a solucionar los problemas. Uno de los problemas del centralismo histórico de nuestro país es que no deja que las regiones y las zonas puedan tomar iniciativas propias, aunque evidentemente nuestras gentes todas se toman la libertad de crear lo que más o menos pueden hacer, porque también es imposible un país tan grande que pueda ser controlado absolutamente cuando es tan diverso. Lo que pasa es que cuando alguien crea algo distinto, se le desprecia, se le da un epíteto, ¿no? Se le cholea, se le negrea, se le indiea, ¿no? Se le gringuea, en vez de reconocer el valor y el aprecio de cada región, de cada pueblo, de cada zona, ¿no? En ese sentido, estas dos visiones que están en Fratelli Tutti y en Laudato Si, propician siempre una integración del ser humano con la naturaleza mucho mayor de la que se pensaba antes, el ser humano separado de la naturaleza. Y por último, quisiera plantear la cuestión de el papel de lo religioso. Con eso salgo porque, bueno, es en parte mi tarea, ¿no? Muchas veces se ha pensado que lo religioso es o un campo separado completamente de lo social, lo político, y por tanto se dedica a lo espiritual, o en su defecto se le ha mezclado, como ustedes han visto en algunos católicos en las elecciones, ¿no? Que han estado diciendo por qué candidato tiene que votar el católico, y eso ya está superadísimo desde hace 100 años en la iglesia, pero siempre hay gente que identifica, ¿no? Lo religioso tiene un papel muy específico, que es el de alentar y ayudar a propiciar la conciencia de las personas y alentar y suscitar imaginación, belleza, entraña, misericordia, alegría, entusiasmo. Y para eso manifestar que ese Señor Jesucristo, en el caso de los católicos, ¿no? De los cristianos, el Señor Jesucristo que murió en la cruz, ¿no? No se bajó de la cruz
no porque no podía no era potente ese Dios, no, sino porque no quería. Simplemente quería dar testimonio de que Dios está para alentar y no para golpear ni para vengarse de nadie. Y este tema del aliento en situaciones complejas como la que estamos necesita ser, digamos, desarrollado. De tal manera que en gran parte de lo que podamos hacer como iglesia será acompañar en este medio este dolor con la misma actitud de Jesús. Mostrar que Dios es amor y solo amor. Y por lo tanto llama permanentemente a recapacitar, a repensar, a mirar las cosas con sabiduría, con imaginación, a educar, que llamamos, ¿no? Pero no educar como una especie de escuela que repite las cosas y como muchas veces ha sido el catecismo, por ejemplo, o la formación que se ha dado en la iglesia, ¿no? A través de eslogans, sino a través del diálogo, como estamos haciendo ahora, ¿no? Que nos permita a todos, a través de una serie de procesos de curiosidad, de reflexión, poder llegar juntos a la verdad, ¿no? El que nosotros pensemos que Dios es amor y que Dios es la única verdad que existe y a la cual debemos obedecer, no quiere decir que sea evidente, sino que cada uno tiene que irla descubriendo poco a poco. Y eso es un largo proceso y requiere paciencia. Ahora, qué difícil que en una situación extrema como la que estamos, en donde todo el mundo tiene ideas impacientes, especialmente los periodistas, nosotros tendamos a decir que más bien hay que tener paciencia. Algunos están un poco amargos por eso, ¿no? Pero a mí me parece que coincidimos entre todos nuestros historiadores y los grandes peruanos que han labrado este país con mucho esfuerzo y con mucho ánimo y han creado bases de una patria, digamos, difícil, no plenamente justa, pero tampoco absolutamente injusta. Tenemos justamente coincidencia en el pensamiento cristiano de que, digamos, estamos para hacer las cosas con sabiduría y paciencia, porque si voy demasiado rápido, ya me apresuro y genero caos. Por eso hay que saber, y el papel de la universidad y el papel de los estudiantes y de las élites justamente está en dar sabiduría y orientación al conjunto. Bien, eso es lo que pensaba compartir con ustedes hoy día y a partir de ahí podemos hablar de otras cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, monseñor. No sé si el doctor Alfonso López Chan tiene algún comentario. También me permito comentar que el actual rector de la UNI junto al profesor Álvaro Montaño estuvieron presentes con nosotros en las marchas del año pasado. Qué lindo. Y estuvimos en la avenida Bancay. Recuerdo mucho que sufrimos mucho corriendo. Nos hicimos correr porque teníamos que ir a unirnos con el bloque y estuvimos pues algunas horas en las marchas. Estuvo el actual rector junto al profesor Álvaro Montaño y pues los compañeros, como ya mencionamos en el video. Bien, doctor. Gracias. Doctor Alfonso, quizás quiere hacer algún comentario para proceder con la participación de los líderes. Sí, el comentario es que me has hecho acordar de esa marcha que efectivamente estuve con el profesor Álvaro Montaño. Yo sentía que era una obligación moral estar en esa marcha pintando canas a mi edad de 70 años, que todo lo que había dicho en las aulas tenía que ser testificado con lo que se estaban convocando, que no era posible que mis nietos estén marchando y yo estuviera viendo desde la televisión lo que sucedía. Y no me arrepiento de haber ido a la marcha, porque fue una apoteosis espiritual lo que sentimos Álvaro y yo. Cada letrero, cada eslogan era un éxtasis para el espíritu, para el alma de lo que nosotros veíamos allí. Decíamos, en ese momento, yo que soy crítico de las élites, Monseñor, me llené de esperanza al ver esa juventud. El Perú, dije, tiene futuro, tiene esta esperanza. Esta juventud que se ha movilizado va a llegar a gobernar en algún momento. Lo que nos corresponde es alentar. Yo quiero adelantar aquí una cosa que hemos dicho.
El Perú necesita un gran partido de centro derecha o de derecha, pero democrático. Un gran partido de centro, pero democrático. Un gran partido de izquierda o de centro izquierda, pero democrático, a fin de que el pueblo, en distintos periodos, vote por aquella alternancia que mejor refleja sus intereses. En lo particular, me gustaría que exista un gran partido de derecha que tuviera la silueta de la señora Merkel, por ejemplo, ¿no? Me gustaría que existiera un gran partido de centro que tuviera algunos rasgos de lo que tuvo el señor Obama, o que tuviéramos un gran partido de izquierda o centro izquierda que tuviera el aroma de lo que representa Mujica en Uruguay. ¿Será mucho pedir? ¿Será mucho pedir? Me queda como duda, ¿no? Pero por lo pronto me lleno de esperanza al saber del papel de la juventud. Quiero decirle, monseñor, compartir con usted mi alegría, porque este rectorado no es de Alfonso López Chao, le pertenece a la juventud. La juventud, al igual que con esa marcha, en el caso de la UNI, ha respondido. Y somos un instrumento nada más de eso, pero el triunfo es enteramente de ello. 70% es una inmensa responsabilidad cuando uno mira el resultado electoral de la juventud. Ese es mi comentario, Melissa. Muchas gracias por hacerme recordar de esa marcha. Gracias, doctor. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar el diálogo con los líderes. Si les parece, me complace dar la bienvenida a nuestro líder, Cedric Quispe. Cedric, te escuchamos. Gracias, Melissa. Buenas noches al monseñor y buenas noches también a nuestro señor rector. Es un gusto poder conversar con usted. Bien, mi pregunta, un poquito para poner contexto, también mencionar lo que mencionaba el doctor Alfonso, es, bueno, la polarización de corrientes políticas y además de pensamiento, en este momento se da en casi todo el mundo, ¿no? A pesar de que en los 10 o 20 años atrás se comenzaron a crear partidos de lo que se llamaba un centro moderado, algunos tirando un poco a izquierda, otros a derecha, bueno, también pasó en el Perú con la creación del Partido Morado, por ejemplo, que pretendía ser una suerte de opción distinta a lo que sería una izquierda, una derecha radicales en el Perú. Se trató de dar, ¿no? Pero en la última elección, al menos nuestro país, nos mostró que como que no era una opción poder elegir un partido de centro, ¿no? Y esta es una estrategia muy conocida que rebaja el discurso político al más bajo nivel porque nos da a elegir entre solamente dos opciones. Y el mundo no siempre es de blanco y negro nada más. Sabemos que existen los grises, ¿no? Y eso supongo que es una forma de aprovechar la ignorancia, el conformismo y también el desinterés de la mayoría de votantes, al menos en nuestro país. Entonces, con ese contexto, por ejemplo, ¿cómo poder, en nuestra condición de jóvenes líderes nosotros, luchar contra esta costumbre de ya viejos politiqueros que mantienen mucho tiempo a nuestro país sumido en esta suerte de polarización? Porque lo vemos a elección tras elección, casi todas nuestras segundas vueltas se han dado de esa forma. ¿Cómo nosotros podemos romper esto y ver cómo dialogar, mantener un entorno dialogante, no solamente en las élites, en las metrópolis, como serían las ciudades de Lima, Arequipa, sino también en lugares alejados, donde uno no puede ir simplemente con un discurso y esperar que lo entiendan, sino tiene que ir de una manera más didáctica, por así decirlo, y explicarles que el mundo no es solamente blanco y negro? ¿Cómo podemos hacer eso, monseñor? Su audio Perdón, monseñor. está desactivado. Ah, sí, ahora sí, ya. No, yo pensaba si puede haber una o dos preguntas más, mejor para que si hablan ustedes un poco más y después ya te respondo. Genial. ¿Sí? Genial, claro que sí. Bien, entonces ahora escuchamos, por favor, a nuestro compañero Brainer Robles. Muchísimas gracias, Melissa. Bueno, ante todo, muy buenas noches, querido Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y a nuestro querido rector, doctor López Chau.
Agradecemos la participación el día de hoy en este diálogo y mi pregunta es la siguiente. En relación al liderazgo político que la juventud del Bicentenario está enfrentando día a día, ¿qué nos recomienda usted para poder enfrentar esta crisis y llevarla de la mejor manera para hacer que se transmitan nuestras demandas? Muchísimas gracias. Muy bien. Me complace dar la bienvenida. Por favor, a Angie Pérez. Va en representación de nuestra compañera Marifer Orellano decir su pregunta. Sí, Melissa. Bueno, ¿se me escucha? Bueno, con relación a la pregunta que hizo Marifer, ella nos comenta que muchas veces como jóvenes pasamos desafíos en nuestra fe. ¿Cómo hizo usted en su juventud para poder lidiar con todos estos? ¿Y qué nos recomienda hacer a nosotros como líderes en estos desafíos? A ver, vamos a empezar a responder este primer bloque, ¿no? Una primera cosita ahí, dicha por CEDIX, el asunto de los grises, ¿no? O sea que no es verdad que hay que las polarizaciones se crean por intereses, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia hemos vivido ahora una polarización muy grande porque se trata de comunistas, todos contra el comunismo. Entonces, es un gran señuelo para engañar a todos, porque no todo el mundo es comunista, ni además ni es tan grande. Hago crecer al comunismo para yo sacar ventaja. Y en realidad detrás de esa visión hay un interés propio, ¿no? Lo pasó en la iglesia en la época del padre Gutiérrez, ¿no? Lo acusaron de comunista y entonces toda la iglesia cerró filas contra él. y se cometieron cosas gravísimas en la iglesia a partir de ahí, porque las personas que se suponía que eran las santas y puras empezaron a hacer de las suyas, a ganar plata en cantidad, corrompieron la iglesia, ¿no? Como lo estamos viendo en algunos grupos que están siendo juzgados ahora, ¿no? Dentro de la propia iglesia, ¿no? Siempre los señuelos polarizadores, sobre todo en este momento es fácil. ¿Por qué? Porque hay un enorme control de los medios de comunicación. Felizmente las redes en eso ayudan también porque la comunicación de base puede desmitificar, ¿no? Y por eso es que yo creo que la polarización esta es temporal, pero ha tenido resultados sobre todo porque, por ejemplo, las fake news, que son cosas absurdas realmente, en Europa, que todos tienen un alto nivel educativo, etcétera, ¿no? Hay 82 millones que no se ha vacunado por fake news, ¿no? Simple y llanamente. Es una cosa de locos. Entonces, allí, y además hay una especie de sospecha, eso sí, por el sistema, y entonces, ¿cómo hacer? ¿No? Tú siempre, la gran pregunta siempre es ¿qué hacer? ¿No? Yo estaba pensando hace tiempo, ¿no? Que en esta línea del alentar que también el rector ha dicho, estamos, creo, en posibilidad, por los ejemplos que hemos tenido, de desarrollar formas autoorganizativas que de lo virtual pasen a lo real, como fue la marcha, ¿no? En la marcha ustedes discutían, organizaban, se decía tal pelotón, tal lleva, tal otro. Eso existió en inicios de la República. O sea, cuando Bolívar está por llegar, ya Luna Pizarro y Sánchez Carrión dicen, no podemos entregarle a Bolívar el poder de todo, como quería San Martín el protectorado, ¿no? Nosotros le organizamos el ejército, es que él dirija, de acuerdo, ¿no? Es el gran líder, pero nosotros, o sea, Lambayeque se encarga de las botas, Trujillo de los uniformes, las armas, tal, y así, y todas las provincias se organizaron. Entonces, la cuestión es, habría que ver en qué niveles y sobre qué cosas tendríamos que organizarnos diversificadamente en el país, en todas partes. Ni más ni menos como lo hicieron ustedes con el ejemplo de la marcha. Pero para muchas otras cosas, ¿no? A eso yo le llamo anchura de la democracia. O sea,
ensanchar la democracia para que no se limite a elecciones, sino que en todo estemos organizados para tomar decisiones. Y las vamos tomando poco a poco en diversos tipos de cosas. Primero puede empezar por cosas más menudas, que permiten un ejercicio, pero luego se van haciendo, se va ampliando, ¿no? Eso tiene un problema, evidentemente, que al no haber, como bien dijo don Alfonso, al no haber partidos políticos que justamente tratan de pensar y orientar, no por partidismo o por sectarismo, por intereses propios, sino una visión del bien común con una cierta visión o derecha, de centro, de izquierda, que sería necesaria también, pero que justamente si empezamos por la organización incentivamos a que se creen esas posibilidades de partidos, pero pensando justamente en un ejercicio del bien común ya realizándose. O sea, hay una especie de sistema de control de las organizaciones intermedias. Yo no les estoy diciendo nada distinto a la doctrina social de la Iglesia, por si acaso, ¿no? La doctrina social de la Iglesia habla de que un país sin organizaciones intermedias es una dictadura. Y entonces, acá hay una especie de dictadura finta, ¿no? Porque se han creado las regiones, etcétera, ¿no? Pero continúa no consultándose a la gente nunca, entonces no tenemos canales de consulta. Entonces hay que crearlos y ahora la tecnología nos lo permite, ¿no? Cuando estaba empezando la globalización, se hablaba de que íbamos recién los humanos a salir de la cabeza de Alejandro Magno, que era la cabeza de Aristóteles, ¿no? Es decir, del Parlamento, ¿no? Del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Ahora con las redes ya podemos decidir en conjunto por votación hecha desde los teléfonos celulares. Tenemos la posibilidad, lo que pasa es que realizarlo es muy difícil. Pero entonces yo llamaría más a un criterio, ¿no? Que es el criterio participativo, agarrarnos de ese criterio que está en los fundamentos de la primera Constitución de la República y empezar a avanzar cómo hacemos para que esa organización se realice. Como eso además lo dijo un antecesor mío, o sea, un arzobispo de Lima, entonces yo me agarro de eso, porque eso ya es tradición de la Iglesia peruana, ¿no? Y no nos pueden negar porque este hombre había participado en las Cortes cuando fue a España a formarse. Y ustedes saben que las Cortes de Cádiz fueron una especie de forma participativa para poder sacar al rey de Francia Fernando, que había impuesto la dictadura dentro de España. Y en ese momento es que sucede también el ánimo independiente del Perú. Y entonces decían los peruanos acá, decían, ¿por qué no tenemos derecho nosotros de independizarnos si España se ha independizado del rey de Francia? ¿Y por qué no hacerlo en comunidades autónomas que tengan capacidad de decisión? España. Y España eso lo hizo, y fueron representantes peruanos, ¿no? El famoso Morales Suárez, ¿no? Fue representante del Perú en las Cortes. Y es activista justamente de que los pueblos tenían capacidad de decisión. Ahora, el asunto es cómo traducimos eso hoy día, porque, claro, hay una serie de cosas. Hubo épocas, por ejemplo, en la época en que Sendero estuvo presente, junto con el gobierno del señor Fujimori, se trató de destruir la organización popular. Cuando matan a María Elena Moyano, ¿ya? Esa es la última noción de una organización popular fuerte que había en la base y que se inseminó justamente para que pudieran hacer con nosotros lo que quisieran. Y la Iglesia tiene el deber de llamar a la organización popular nuevamente. Lo que pasa es que hay que crear las formas. Yo les dejo el tema de las formas, se lo dejo a ustedes que son los jóvenes y que tienen una intuición y una capacidad para moverse como peces en el agua extraordinaria. Lo que sí les digo es que la verdadera posibilidad de regenerar los lazos nuevos que se necesitan, hay que tener una idea de regeneración así como de reconstitución de las capacidades del pueblo, sencillo, requiere eso de estar en el corazón de las cosas para lanzarlas. No podemos hacerlo desde fuera, no es una orden, es una toma de conciencia sutil y en ese sentido todo lo que podamos hacer por incentivar el ánimo, eso que yo decía, incentivar la entraña de las cosas, un amor entrañable. Entonces, además los jóvenes que son sensibles tienen mucho esa capacidad, ¿no? A mí me parece muy importante. Y ese es el gran aporte de la juventud a la historia, ¿no? El ver las cosas
digamos, desde la unidad en la razón, el corazón y las vísceras, ¿no? Que son fundamentales para poder amar, ¿no? Luego, por esa misma línea iba la pregunta de Breiner, ¿no? Cómo enfrentar la crisis, ¿no? Pero aquí quiero agregar un poquito porque él habló de la crisis, cómo enfrentar la crisis, no solamente, digamos, el tema democrático, que es una cosa necesaria, y quiero pararme un ratito en la noción de crisis, que es un problema. Cuando dije crisis, hay varios niveles de crisis, ¿no? Y una de las cuestiones más importantes desde el punto de vista de los pensadores de las élites, de los estudiantes de ustedes, es trabajar los problemas filosóficos que están presentes. Donde estamos hay uno, muchachos. Y yo, por mi parte, ahorita estoy lanzando el equipo de teólogos nuevos, de los jóvenes seminaristas y nuevos curas jóvenes que para trabajar teológicamente, o sea, cuál es nuestro rol de alto nivel justamente en el pensamiento de qué está pasando en el ser humano hoy día. Desde el punto de vista teológico, ustedes pueden hacerlo como filósofos, como científicos. Así como Descartes piensa unos principios, hoy día los Descartes son ustedes. Y en una crisis hay que ir a los fundamentos. Y eso requiere cabeza, no solamente requiere técnica, ¿no? Requiere ver cómo están los fundamentos y cuáles son los nuevos fundamentos sobre los que descansa la humanidad para tener futuro. El Papa Francisco en eso nos da pistas, porque él, con su experiencia en Buenos Aires, ha visto cómo se deteriora el conjunto del tejido social en una ciudad donde el sector obrero tenía una organización impresionante, ¿no? Y entonces él ha ido destilando los principios en diálogo con las religiones de otras, digamos, viendo cómo se hace, ¿no? Yo creo que también en ese nivel, como universitarios, estamos llamados a pensar las bases de principio. A una crisis se sale con una reflexión, pero para emitir esos pensamientos nuevos, esos fundamentos propios de una crisis histórica. A mí me parece que hay una cosa que dice el Papa Francisco que es elemental, que la dice para la teología. Seguir las narraciones, ¿no?, de los últimos de la tierra, de los pobres, de la gente marginada y de los jóvenes marginados, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros, cuando tenemos una intuición, siempre la condensamos en relatos. Como cuando nos pasan problemas, ¿no? Vamos donde el amigo y le contamos, me ha pasado esto. Las chicas se reúnen, lero, lero, candelero, hablan de sus cosas, ¿no? Y cuentan. Detrás de cada relato hay principios. Y es necesario recogerlos y formularlos. Resumirlos para que todo el mundo tenga ya en eslogans, en proverbios. Y eso se difunde como reguero de pólvora. O sea, así como esas frases cliché que nos dicen todos esos propagandistas, periodistas que tenemos, que ya han inventado sus repeticiones, nosotros podemos ser creadores digamos, podemos intuir y crear fórmulas que permitan a la gente abrir los ojos y despertar el esfuerzo y la iniciativa, ¿no? Salir ¿cómo es? ¿Cómo es? La pesadumbre, ¿no? ¿Ya? La pesadumbre, porque nos deprime también esta situación, ¿no? Y algo sobre la fe, en ese sentido, ¿no? Esa es la pregunta de Angie, ¿no? La fe. Le agradezco mucho que hayas preguntado sobre eso, ¿ves? Me das un rol también. Bueno, ahí los cristianos decimos que la fe tiene dos dimensiones. La fe como conocimiento y la fe como experiencia, ¿ya? En la tradición, en la religión cristiana se dice, en teología se dice la fides qua y la fides que. La fides que es yo creo en lo que me dice Dios. Y la fides qua es yo creo en ti, en la persona. Es la experiencia de relación. O sea, cuando por ejemplo nos enamoramos, pues yo creo en la persona y yo creo en lo que me dice. Normalmente, como la quiero, le creo todo lo que me dice, ¿no? Y a veces, digamos, puede ser que me engañe, ¿no?
pero lo importante es el creer en la persona. La más importante es la experiencia vital de relación que el concepto. En la fe cristiana se ha pensado que la fe es repetir el credo de memoria. O sea, creer cosas, creer ideas. Y en realidad se trata de creer personas. Por eso el texto de Inti, ¿no? Mamá, me he ido a luchar por mi patria y no sé si vuelvo. Si no vuelvo es porque me fui con ella. Es una relación íntima con su patria. ¿Se dan cuenta? Esa fe es lo fundamental de la fe, la relación. Digo esto ¿por qué? Porque nos han, digamos, por una idea equivocada, que no está en el Concilio Vaticano II, que es justamente lo que superó. En el año 62 a 65, el siglo pasado, hubo un concilio que decidió cómo hay que creer actualmente en la historia de la Iglesia. Y volvieron otras cosas antiguas durante los últimos años, que a la gente le piensa que creer es creer de memoria y repetir fórmulas. Y ser cristiano es solamente de una forma. Si tú no rezas, si tú no te golpeas el pecho, si no te flagelas, no eres cristiano. Y eso no es ser cristiano. Las formas son secundarias. Lo importante es la relación íntima y verdadera con la realidad, con la vida, con los seres humanos y con Dios. Y cada uno puede hacerlo a su manera. Tienen que florecer 1000 maneras de creer. No hay una sola. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos de ustedes que probablemente no frecuentan mucho la iglesia, sienten que si la fe es eso de estar en la iglesia, se vuelven mongos, ¿no? O monjas, ¿no? Y en realidad, la fe es una experiencia en donde uno vive en confianza y actúa en confianza porque está incentivado por un don que le ha dado Dios. O sea, la fe siempre viene de que Dios nos llama y nosotros le respondemos, ¿no? Jesús llama a sus discípulos y le dicen sí, y lo siguen, ¿no? Y es una experiencia de relación permanente, viva. ¿Y acaso ustedes han visto a Jesús hacer siempre los mismos gestos? No. Si se trata de curar a alguien, lo toca, ¿no? O lo levanta de la mano, con la mano, o le dice una palabra. Pues sí, y es en el camino, además. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir como Jesús hacía, ponernos en los distintos caminos de la humanidad y acompañarla, alentarla. Y entonces, lo que pasa es, yo creo que para responder a la pregunta de Angie, una cosa interesante sería fortalecer nuestra fe como experiencia, no dándole demasiada importancia a la fe como doctrina. No quiero decir que no sea importante la doctrina, ¿no es cierto? Eso viene después. Pero es muy importante que tengamos confianza en la experiencia de la fe. Por ahí comienza todo, porque una vez tenida uno la puede reflexionar luego y puede entender qué es la fe. Pero si está todo el santo día en que, padrecito, ¿se puede o no se puede? Como eso lo dijo el Papa a los jesuitas, ¿no? Entonces es una fe, podríamos decir, en cierto modo postiza, porque se rechaza la capacidad de la relación, la vitalidad, la confianza viva, que es lo que estamos llamados todos a vivir con Honduras. Y en ese sentido, por ese lado iría yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no necesitan ir a la misa. Yo lo digo como obispo, no tengo ningún interés de que toda la gente me venga a la misa y se ponga de rodillas. Lo que hay que hacer, alaba al Señor con tu vida. Si a la vez vienes a alimentarlo a la iglesia, mejor. Y ojalá que sea bien alimentado, porque a veces hay unas misas que son sumamente aburridas, ¿no? Y no, entiendo que estamos en decadencia. Todo eso hay que reformularlo. La fe está para dar alegría, la iglesia está para alentar a su pueblo. Y por eso tenemos que ir creando una forma nueva de vivir la fe, renovar la que se ha estancado y que parece que fuéramos casi todos fuéramos unos soldados, digamos, cortados por la misma tijera y todos vestidos igual, ¿no? Robots. Bien, esos 3 puntitos ya no sé si les he respondido, pero algo quisiera, ¿no? Bueno. Las puertas abiertas de la UNI para los testigos. Bien, muchas gracias, Monseñor. Si le parece, pasamos a una segunda y última terna de consultas de parte de los líderes. De acuerdo. Bien.
Con todo Por gusto. favor, vamos a escuchar, gracias. Vamos a escuchar a nuestro compañero William Lee, Wilson Díaz y Omar Blas. Te escuchamos primero, William. Primero que nada, buenas noches, monseñor. Muchas ¿Cómo gracias por estás, dedicarme el tiempo. William? Es una charla muy fructuosa y nos está dando bastante información. Y quería preguntarle, en relación a la ética pública, ¿qué opina usted sobre este tema? Y también, ¿por qué sería importante la ética en estos tiempos de crisis? ¿De qué manera cree que nos beneficiaría? Muy bien, de acuerdo. Excelente. Luego le entramos. Escuchamos a Wilson ahora. Buenas tardes, monseñor. Muchas gracias por la Wilson. conferencia. La pregunta que tengo es, ya que usted de repente ha estado conociendo otras ciudades o otros países, ¿qué diferencias en la relación sociedad o político con lo religioso ha notado en otros países con el nuestro? ¿Y cuáles serían unas recomendaciones de cambio en esas relaciones que tenemos? Gracias. Muy bien. Excelente. ¿Y quién más, Elisa? Omar Blas. Omar Blas. Omar, te escuchamos. Silencio, por favor. Buenas noches, estimado monseñor. Y Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Actualmente, en algunas instituciones del Estado existen líderes que carecen de ética. ¿Qué recomendaciones puede dar a los jóvenes líderes de estas nuevas generaciones para no cometer los errores? Sí. ¿Puedes repetir la primera parte? ¿Hay jóvenes que dices tú? ¿Dijiste? No te entendí bien. Ok. Vale. Actualmente, en algunas instituciones del Estado existen líderes que carecen de ética. ¿Qué recomendaciones puede dar? ¿Líderes qué? Repítele otra vez la frase, no he entendido. ¿Líderes? Ok. Líderes que carecen de ética. Ah, que carecen de ética, ya. Ya. ¿Qué recomendaciones puede dar usted a los jóvenes líderes de estas nuevas generaciones para no cometer esos errores que cometen los actuales líderes? Y según su punto de vista, ¿qué son las características que se necesitan para un líder actual que puede estar en esa posición de líder político? Muy bien, excelente. Bueno, todo es aquí sobre la ética en gran parte, ¿no? Y vamos a ver cómo lo... Voy a poner la pregunta de Wilson, la pongo al final, ¿ya? Y hablamos de ética junta primero y luego llegamos a la parte más de las diferencias en ciertas zonas del mundo, ¿no? Primero lo de William, ética pública. Bueno, uno de los problemas más fuertes que tenemos en nuestro país es que lo ético ha sido entendido como lo normativo. Eso viene del catecismo, eso viene de la mala evangelización que hemos tenido. No digo que se haya sido siempre mala, ¿eh? En el pasado, por ejemplo, cuando los dominicos empezaron a evangelizar, evangelizaban traduciendo a su propia lengua y a sus costumbres y adaptaban y creaban un tipo de cristianismo, podríamos quechohablante, un cristianismo shipibo, ¿no? Como sucede actualmente inclusive en las comunidades aguajunes, ayaninkas, está muy integrado, ¿no? Porque ha sido bien evangelizado. Pero hubo toda otra corriente, la de la extirpación de las idolatrías. La idea era erradicar todo lo que tenían de religiones y aprender el catecismo de memoria. Y eso creó todo un problema, un trauma, porque había que como una especie de forzarse a pensar en otros términos cuando no los entendían. Y forzar su propia cultura. Es como les pasa ahora a los jóvenes, ¿no? Tienes que evitar las relaciones prematrimoniales porque eso es pecado y te vas a condenar, ¿no? Se dice a veces en la iglesia, ¿no? Yo personalmente pienso que es una cosa que tiene que ser tratada y entendida con seriedad, el problema de las relaciones sexuales. Pero el asunto es que cuando traducimos a normas todo, la persona no comprende por qué, y mientras no comprenda la realidad específica que vive, sus emociones, sus
sus tendencias, sus búsquedas, no vamos a lograr nunca que las personas encuentren un nivel de equilibrio ético. Porque la norma no es algo exterior. La norma, para ser verdadera norma de mi vida, necesito comprenderla, entenderla y además contribuir al descubrimiento de esa norma desde mi propia experiencia. Y ahí, pues, en este momento estamos, en general, en una cantidad de cosas sin normas, porque las normas establecidas están totalmente caducas. Me preguntó uno de los sacerdotes más amigos con los cuales he vivido yo la vez pasada en Italia, padre Dianich, que es muy buen sacerdote y muy buen teólogo, pero me horroricé, ¿no? Porque decía, ¿y cómo haces para normar eso en los jóvenes? Y yo, ¿por qué tengo que normarlo yo? Tendré que preguntar cómo viven una experiencia y cómo poquito a poco descubren el sentido de las cosas. La ética, chicos, es el sentido de las cosas. Y el sentido se encuentra, no está preestablecido, está presente en el corazón de la experiencia, pero se va encontrando a través de un discernimiento. Eso es lo que quería decir el Papa cuando decía, eviten un catolicismo, un cristianismo de se puede, no se puede. En este caso, en la ética es igual. La ética, siempre decimos, está referida a los valores y a los valores que nos acumulan a todos. Pero tenemos que descubrirlos juntos y ponernos de acuerdo a través de un proceso pedagógico colectivo en donde encontramos referentes comunes. Y claro, ¿qué pasa? Si la reducimos tanto en la ética pública como en la ética, digamos, personal, individual, la reducimos a simples normas, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y entonces yo no creo que solamente sea una intencionalidad de algunos que no quieren respetar las normas, sino que hay una falta de autoeducación colectiva. No educaremos a la ética haciendo cursos de ética. También hay que hacer de vez en cuando un cursito que explique cosas, pero la ética se comparte. Mira, yo en eso me guío mucho por San Pablo, ¿no? San Pablo tiene esta frase: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Con esa frase nosotros en la católica, yo soy profesor en la católica y ayudo en la comunidad cristiana de ahí del Capú, se han formado durante los 20 años que han pasado generaciones en libertad, y todo es gente muy honesta y muy interesante, de sabe hacer lo justo, ¿no? Una vez se me acerca no es ética pública, es ética más personal, ¿no? Pero se me acerca un chico y me dice, ¿cómo puedo hacer para estar con mi enamorada, ¿no? ¿Qué cosa podemos tocar, ¿no? Entonces me pone en una situación que voy a decirle yo consejos así. Acuerda con ella, con libertad, qué cosa hay que tocar, ¿no? Y pónganse de acuerdo que es justo tocar. Ustedes resuelvan el problema, no es mío. Y además le digo, además, si quieres tocar más abajo, más arriba, no soy sastre, así que pregúntale a un sastre. ¿Por qué razón digo eso? Porque nosotros creemos que todo lo podemos normar y tenemos la idea de que hay una especie de patrón de la ética, que es o el cura o el sacerdote o el ilustre profesor es absolutamente ético, ¿no? Que nos enseña lo que debe ser. Y la ética la tenemos acá. Si yo voy por una calle y el otro viene en contra mía, yo no le empujo. Le doy permiso y él me da permiso. Eso es ético. Es vivido. Y entonces hay que descubrir la mejor manera de relacionarnos y de enfrentar todas nuestras necesidades con una ponderación suficiente. Y ahí quisiera tocarles un tema que tenemos que trabajar. Bueno, yo lo trabajo con los de la Católica en el curso de teología. Es el tema de Adán y Eva, ¿no es cierto? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la falta ética? En que me como el razonamiento. El único árbol que estaba prohibido no es el árbol de la... Es decir,
Dios en el jardín del Edén se llama del Edén porque es el jardín de las delicias. El ser humano es un ser humano que está llamado a deleitarse con las cosas. Todo se ha creado para deleitarse. Todo es sabroso y rico. Entonces, hace crecer árboles y en el centro del jardín pone el árbol de la vida. O sea, quiere decir que todo el deleite tiene un sentido, la vida. ¿Y cómo se accede a la vida por medio del deleite? Reflexionando. Por eso no puede comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si se come el razonamiento, pierde el sentido. Y por lo tanto se precipita, ¿no?, en la autodestrucción. Entonces, estos tres principios, es excelente el planteamiento. Porque entonces la ética está en nuestra capacidad de reflexionar profundamente sobre las cosas. Y mirar qué problema hay y cómo podemos juntos ayudarnos a tener una actitud común. La ética pública es la actitud común que tenemos que tener todos. En ese sentido, para el asunto de la ética pública que planteaba muy bien William, se trata de que como pueblo estemos, diríamos, premunidos de que tendremos más vida y habrá la posibilidad de realización de la vida en el conjunto de los peruanos, atendiendo a lo que es sagrado para todos. Por ejemplo, una cosa que es sagrada para todos es los bienes públicos. Ustedes han visto que a veces suben el puente Santa Rosa, por ejemplo, o el otro puente de la Bancay, ¿no? Y hay un pedazo de fierro que alguien se llevó, ¿no? No, yo no puedo comerme la vía pública que nos permite un día yo mismo que he sacado el fierro me caigo al río y no hay quien me detenga. Es una especie de suicidio, ¿no? Esas cosas ocurren porque decimos, falta de educación. Pero claro, ¿quién nos va a impartir las normas de la educación? Nadie. Nosotros mismos tenemos que aprender juntos. Y en eso, esta frase, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo conviene, me remite a llamar al otro a educar en el sentido de que tú qué cosa crees que es posible y necesario. ¿Qué creo yo? ¿Qué creemos todos? A ver, ¿qué es más adecuado y justo? El campo de la ética pública es el de ponerse de acuerdo en lo que es justo para todos. Pero es una pregunta que tenemos que hacernos. Les decía, el ser humano está creado, está hecho de tal manera que tiene una brújula, así como tienes las categorías de espacio y tiempo para hacer matemáticas, ¿no? O para hacer descubrimientos científicos, o para guiarte en el mundo, tienes los elementos gratuitos dados a nosotros que nos permiten decir esto vale la pena, esto tiene sentido. Entonces hay que hacer una cosa es hacerlo público y otra cosa es personalmente. En los dos casos siempre hay que preguntar qué sentido tiene y sobre la base del sentido toma una decisión de tipo ético. ¿Ya? Entonces yo creo que el problema más importante de la ética es que se nos ha enseñado como normas que están fijas y que se repiten y no como la delicia sabrosa de encontrar más delicia en las relaciones humanas y en las relaciones con la naturaleza a través de discernir y de ver lo justo y adecuado. Si a mí es una delicia comer mangos, si me como 30 mangos se produce una reversión de la vida, porque me da una disentería, ¿no? Un mal de estómago, una bicicleta espantosa, y se acabó, ¿no es cierto? Porque he comido más de la cuenta. No he sabido ponderar. Es un problema de saber calibrar, ponderar con sabiduría las cosas. Y lo que necesita más nuestro pueblo no es recetas, sino discernimiento y sabiduría para poder madurar. Luis Alberto Sánchez escribió un excelente libro que se llama Perú, retrato de un país adolescente. Y permanecemos en la adolescencia porque nos han enseñado recetas y tenemos que cambiar la forma de educar. Y esa es tarea sobre todo de la generación de ustedes, que se están autoeducando porque están aprendiendo a hacer las cosas juntos. Por fin, ¿no? Yo en cierto modo estoy contento de que no tengamos autoridades muy capaces, porque, digamos, vamos a tener que aprender todos juntos.
aunque evidentemente no es tan bueno para el destino conjunto de lo inmediato, ¿no? Pero tenemos que aprender a descubrir las cosas juntos, inclusive estas más elementales. Y en ese sentido sí creo que históricamente nuestra iglesia equivocó los métodos con una tendencia, una de las tendencias de evangelización, ¿no? Que fue la tendencia a imponer y a tener todo claro cuando la gente no entendía nada. Te cuento una anécdota para que se rían, ¿no? Estaba yo en Cerro de Pasco en una mañana muy oscura y había un homenaje que había que hacer a un héroe ahí de Cerro de Pasco. Yo creo, me parece que era la batalla de Uchalí, no se me acuerdo cómo se llama el cerro de la plaza donde fue, ¿no? En la batalla de Pasco. Y entonces empieza el que hacía el homenaje, ¿no? En esta mañana soleada, ¿no? Y empiezan los truenos, ¿no? En donde los pájaros se posan sobre los árboles, ¿no? Y empieza una lluvia espantosa, ¿no? Y el sol sale y sus rayos, ¿no? Sobre todo un formalismo absoluto. En Cerro de Pasco, donde no hay árboles. ¿Se dan cuenta? Ese es el país formal que tenemos. Tenemos que abandonar la formalidad y aprender la riqueza de la experiencia, sumergirnos en ella. Y tú me decías, ¿qué se le propone, ¿no? Me decía Omar, ¿no? En forma concreta a los jóvenes, ¿no? Para hacer, ¿no? Yo diría, vivan la realidad. Sientan lo que significa la experiencia que van teniendo. Y para eso sí, una de las cosas que les sugiero, yo lo hice en mi época también. Nosotros nos fuimos a trabajar con la gente fuera. Yo me fui 5 años a vivir a Cerro de Pasco, apenas terminé mi carrera, ¿no? Antes de ser cura. Fue mi primer seminario. Y fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Con mis alumnos eran, porque yo era profesor de la universidad, Daniel Cid Jarrión, mis alumnos eran mineros y otros eran campesinos, porque era zootecnia, enseñaba sociología en zootecnia y en la Facultad de Minas. Y me llevaron al sindicato unos y a otros a sus pueblos. Y me la pasaba los fines de semana caminando por los pueblos y conociendo, aprendiendo, escuchando. Y no hay cosa mejor porque la experiencia permite tener referentes porque están ahí presentes. Eso que decía de las narraciones de la gente, sencilla. Y uno aprende y eso lo va apuntando, va haciendo la experiencia de vida que se condensa y se puede compartir luego. Por eso es que tenemos mucho que conversar y mucho que vivir. Y ahí está la base fundamental, ¿no? Ese es el camino. Les quiero decir que en las generaciones pasadas hubo, de repente Alfonso se acordará también, cooperación popular, por ejemplo. En una época, en el gobierno de la UNDE se creó una cosa, no era del partido, era el sistema de cooperación popular del país. Y entonces íbamos a los pueblos, y cuando fue el terremoto, pueden creer que hubo el terremoto del 70, que se vino abajo toditita, así, hubo una avalancha terrible, hubo 80.000 muertos en Chimbote, en toda la zona de Ancash. Y paralizamos todas las universidades y nos fuimos al campo a ayudar a la gente. Eso fue, me parece, más importante que el nacimiento de la izquierda, ¿no? Porque nos identificamos con nuestro país, conocimos el mundo, salimos de nosotros mismos. Y esa es, yo creo, una actitud de sabiduría importantísima, salir, ¿no? Por eso el Papa Francisco dice, iglesia en salida. Pues estamos estancados, encerrados en 4 paredes y repetimos las mismas cosas y creemos que con eso está toda la verdad solucionada y no han salido, ¿no?, de sus narices nunca. Nuestra experiencia tiene que ser siempre de contacto con la gente, de aprendizaje también de la gente. Y les digo, eso es muy, muy propio de lo que nos sucede a los católicos, ¿no? Vamos a evangelizar y salimos evangelizados. Los pobres nos enseñan, nos evangelizan. Vamos por lana y salimos trasquilados. Y esa experiencia ayuda muchísimo, porque uno sale de sus categorías y crea siempre. Y eso es muy importante para no tener ideologías, ni creerse las cosas que les enseña un solo profesor, ¿no? Hay un tipo que viene acá a rezar en la puerta de la casa, porque ahora rezan por mí para que me convierta, me dicen que soy comunista, ¿no? Vienen a rezar aquí en la puerta. Y la vez pasada vi su Facebook, ¿no? Y en el Facebook tiene una serie de nociones. Su ideal es
es Carl Schmitt, que fue el nazi fascista que fue asesor de Hitler y que luego pasó a ser asesor de de Francisco Franco en España, ¿no? Bueno, o sea, su horizonte es muy limitado, ¿no? Se ha quedado en como Abimael Guzmán, que se había quedado de ser la cuarta espada, ¿no?, del marxismo-leninismo, y no salía de ahí. Pero la historia del mundo ha recorrido muchas cosas, ha abierto muchos horizontes, y hay mucho que estudiar y de leer y de compartir. La experiencia es la madre de la sabiduría y de la inteligencia. Por eso sientan, vivan y piensen a partir de la experiencia. No desperdicien la experiencia social, piénsenla siempre. Sugieran, escriban, ¿no? Y eso les va a ayudar muchísimo, porque uno tiene brújula para poder... Y les digo, ahora que estoy de arzobispo, ¿no? El Papa me preguntó, ¿y cómo te sientes? Yo le digo, como una mujer encinta, ¿no? Estoy tratando de ensancharme porque no entiendo muchas cosas, tengo que ampliar mi horizonte. Pero las mujeres encintas se ensanchan, pues, ¿no? Tienen que hacer espacio para el niño. Nosotros también tenemos que ancharnos, porque cada aventura nueva implica, y la ética implica eso, ver nuevos horizontes y comprender nuevos problemas. Y hay cosas de las cuales no tenemos respuestas. Tenemos que recién inventar respuestas. No todo está ya claro. Y entonces en el Perú tenemos mucho la imagen de que ya todo está claro y la verdad es una. No, no, no. Es una, pero es diversa, es diversificada en la diversidad. Y para eso hay que encontrar. Entonces, como decía Machado, no mi verdad, no tu verdad, vamos juntos a buscar. Y listo. Bueno, eso es lo que venía para comentarles. Muchas gracias, monseñor. Si me permiten, va a haber una última pregunta de una líder, Marifer Orellano. Ella nos dejó su pregunta muy puntual a las 7, pero tuvo que retirarse, tenía una exposición. Y ya se unió, y pues ahora tiene una segunda pregunta. Por favor, Marifer, te escuchamos. Buenas, estamos preguntando, me diré. Me genera mucha curiosidad, me interesa mucho el tema. Y pues aprovechando que está su pregunta, está usted acá, mejor dicho, quería hacerle una pregunta que yo he tenido en particular. Y también tiene que ver con lo que hemos visto al inicio. Como sabemos, bueno, yo soy cristiana y los cristianos debemos amar a todos por igual. Ama a los demás como a ti mismo. Sin embargo, es muy difícil amar a los demás o a amar a otros, por ejemplo, en el contexto que vimos al inicio de los problemas civiles, de esas autoridades que hacían en contra de nosotros. Entonces, usted, bajo ese panorama que le he planteado, ¿cómo hace usted para poder amar a su prójimo pese a estar en desacuerdo con el accionar de esta persona? Bueno, lo que pasa es que el tema del amor tiene una cuestión que es muy importante, ¿no? Por lo menos en la fe cristiana, pues hablamos entre cristianos ante todos los demás, ¿no? En la Biblia el amor es un don gratuito de Dios. No es una cosa que existe en uno, sino que le es dada. Somos creados amados. O sea, ser creado es ser amado. Y esa es la imagen que tenemos de parte de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Desarrollar la capacidad de amar y amar a los demás no quiere decir que uno no pueda odiar, no pueda tener tensiones, no pueda discrepar, no pueda tener así un odio espantoso a alguien que le ha hecho un daño. Eso es evidente. El asunto es si yo puedo, digamos, desencadenar todo ese odio y destruir al otro. O sea, el amor empieza por el respeto, ¿no es cierto? O sea, tú puedes haberme maltratado a mí, pero yo no te voy a maltratar a ti de la misma manera que tú me has maltratado a mí, porque tú vales y yo también. Si no, estaría contradiciéndome, ¿no? Uno no puede hacer lo que sea. El otro existe como una realidad que me interpela. Levinas dice, el otro viene ante mí como un huérfano, un pobre, una viuda. Me interpela. Por eso es que nosotros dejamos existir, ¿no es cierto? Entonces, el amor empieza por el respeto. Pero hay una cosa muy importante en el amor gratuito, ¿ya? Y en el amor gratuito Dios nos ama y nos aguanta, ¿no? Inclusive la idea inicial de la historia es que solo existía Dios. Y para
para que existiera algo distinto a él, la creación y los seres humanos, se arrimó. Hizo un espacio dentro de él en donde deja existir a la humanidad. Y hay un ejercicio de separación, de tal manera que ahí la humanidad y la creación puede existir sin estar controlada, aunque amada, circundada por Dios, ¿me entiendes? Como una madre tiene al niño dentro, y como dice una madre parturienta, le decía un amigo cura, que bautiza a los niños de las madres parturientas, que se educan entonces para bautizarlos, le dice a la señora: padre, yo le digo con toda sinceridad, nunca había amado incondicionalmente, y a ese niño que ahora estoy bautizándolo, que lo he tenido en el seno materno, yo lo amo sin condiciones, como Dios nos ama. Entonces, claro, la dimensión de amor gratuito la tenemos todos, porque lo hemos recibido. El asunto es cuando alguien se comporta mal, ¿cómo hacemos para potenciar ese amor de tal manera que la gratuidad no sea burlada? Pero no puede ser burlada con un puñetazo, sino tratando de que el otro vuelva también al origen que él tiene. ¿Y cómo se hace eso? Por la profundidad. Entonces, ¿qué hace uno? Si se trata a nivel personal, tiene una buena conversa, pues, ¿no? En donde aclaramos las cosas. Eso le llamábamos antiguamente decirnos las verdades. ¿No es cierto? En donde uno se franquea con el otro. Y a nivel social implica un tipo de polémica, de discusión alturada, que se requiere, digamos, evidentemente, idear en espacios adecuados para que las cosas salgan, ¿no? A mí me impresionó mucho, yo llegué a Europa cuando fui a estudiar allá, en un nivel en donde estaba bastante bien el equilibrio de la sociedad que tienen ellos, la sociedad que le llamaban ellos no de consumo, sino de bienestar, ¿no? Y me impresionaba cómo los políticos nunca hablaban lisura y media o cosas terribles del otro, sino con delicadeza le decían las cosas y el otro respondía, y se citaban mutuamente, no para sobarse, sino para mantener el nivel de equilibrio que tiene que haber para hacer una democracia. Es que en ese tiempo había una confianza muy grande en la democracia y había que fortalecerla, ¿no? Y entonces es muy interesante la cantidad de programas de televisión en donde había discusiones sumamente, como lo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Tratar un tema juntos, dialogar y con altura, ¿no? Yo no necesito, para decir, si tú piensas de una manera u otra, de agarrar y gritarte como loco, ¿no? Ahora, esas manías han venido provocadas en el último tiempo por alguna estrategia política. Yo creo que si nos unimos también los vamos a aislar, porque esas personas están haciendo un enorme daño. Y hay que hacerlo también con elegancia, ¿no? No hay que responderles de tú a tú. Hay que saberlo hacer. Muchas veces un silencio es mucho mejor que una respuesta mala. Y no hay que apresurarse. Paciencia, ¿no? Y luego, capacidad de, inclusive cuando hay cosas muy, muy graves, cabe el silencio, pero no la agresión. Y el silencio habla mucho más. Bueno, es lo que te podía decir, ¿no? ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Palabras precisas. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Bien. Muy bien, entonces ahora, según las indicaciones del comité de protocolo, vamos a proceder a tomar las fotos del día de hoy. Ya, muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor rector. Buenas noches, monseñor Carlos Castillo. Agradecer por el tiempo brindado el día de hoy a todas las personas. Bueno, pasaremos a tomar las fotos protocolares, así que les pedimos a todos la mejor sonrisa que tengan. Un saludo para la cámara y para la nota de prensa, por favor. A ver, ¿pueden hacer un gesto normal hacia la cámara? Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Ya, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, monseñor. Muchas gracias, doctor Alfonso López.
Muchísimas gracias a todos, don Alfonso también, muchísimas gracias. Y chicos y chicas, gracias por sus preguntas también. Ya nos encontraremos otra vez, con mucho gusto. ¿Ya? Que les vaya muy bien a todos, gracias, de verdad. Muchas gracias, monseñor. Esperamos poder contar con sus enseñanzas el próximo año. Muy bien. Si quieren otro día también. Sí, claro, monseñor, lo vamos a acompañar el día 26, me parece, ¿Qué tenemos? en el Colegio Inmaculada. Sí, el domingo. Este domingo, ¿qué día es el día? El domingo 26, ¿no? O 27. A ver, déjenme ver un ratito. Domingo 28. El domingo 28 de noviembre, en el colegio, vamos a televisar por el Canal 7 la Misa de los Jóvenes. Son 500 jóvenes que representan a todos los jóvenes del país, católicos de las distintas diócesis. Tenemos el primer encuentro juvenil, que ya prepara un encuentro grande cuando ya se supere la pandemia, ¿no? Pero va a plantearse todas las líneas de la pastoral juvenil a nivel nacional, ¿ya? Voy a estar con el monseñor Vizcarra, que es el encargado de la juventud de la conferencia episcopal, ¿ya? Ya nos vemos ahí con mucho gusto. Muchísimas gracias y una alegría enorme haber estado juntos, ¿ya? Don Alfonso, hasta luego, que le vaya muy bien. Doctor, su audio. Muchas gracias, monseñor Castillo. Gracias en nombre de toda la UNI. Muchísimas gracias. Muchachos. Espero visitarlos un día realmente, a todos, ¿ya? Lo esperamos. Gracias, muy bien. Nos encontramos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Mil gracias. Mil Bye, gracias, hijito. hasta luego. Chau, chau. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chau. Hasta luego, gracias, buenas noches. Gracias, Luego. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Brian, muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Chao, chicos.